Bienvenidos. El despiadado atentado con una mula cargada con explosivos en Valdivia, Antioquia, que cobró la vida de un oficial y dejó heridos a 2 soldados, sigue generando voces de rechazo y peticiones para que los culpables respondan ante la justicia. Las autoridades sanamelenses aseguran que detrás de este cobarde ataque está alias Matías, un cabecilla del ELN en esa región del país. Mariana Rodríguez, ¿qué detalles ha conocido sobre ese atentado? Catalina, efectivamente las autoridades departamentales aseguran que el responsable, quien organizó, quien planeó y quien activó la detonación de estos explosivos en este animal, este semoviente, fue alias Matías, cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, señalado también de varios crímenes y atentados contra la fuerza pública en esta zona del departamento de Antioquia. Este hecho, que cobró la vida del subteniente del ejército y que tiene heridos a otros 2 uniformados, no solamente enluta a Antioquia, sino que revela las grietas en temas de seguridad y orden público que tiene el país y que se recrudece en zonas como este departamento. Este es el sector Las Cruces, zona rural de Valdivia, donde estalló una mula cargada con explosivos. En el sitio se observa el hueco que dejó la detonación, ramas y hojas caídas. Aquí perdió la vida el subteniente Jonathan Arbey Monsalve Moreno. 2 soldados más quedaron heridos en sus piernas, espalda y brazos. Hay uno en estado crítico. Retrocedimos en el tiempo, que están volviendo a utilizar actos de perfidia contra la fuerza pública que no se veían hacía mucho tiempo, y esto es de un motivo de preocupación enorme, porque a eso fue lo que nos llevó la tal paz total en el departamento. Este sujeto, conocido como alias Matías, cabecilla del ELN, sería el responsable de este y otros atentados. Ante el desarrollo de estas acciones por parte de la organización del ELN, el Frente Héroes de Tarazá, sabemos de que su cabecilla alias Matías es el responsable precisamente de este acto donde utilizan un animal cargado con explosivos, un animal indefenso. Al sujeto también se le atribuyó la quema de 3 camiones en el mismo municipio, hechos ocurridos en la madrugada de este miércoles. Nuestro llamado precisamente a la comunidad internacional a que se emitan las medidas que sean necesarias de protección para los camioneros del país y para todos los transportadores. Para las autoridades departamentales, lo que viene pasando en el territorio es el resultado de una escalada incontrolable de grupos delincuenciales y al margen de la ley, especialmente el Clan del Golfo y el ELN. Tan solo contábamos en su momento con 13 uniformados, ¿cierto? Los demás estaban de permiso y esto, digamos, que es una situación que nos ha llevado a elevar una solicitud al Ministerio de Defensa y obviamente también al Comando de Policía Antioquia. Lo más preocupante es la falta de capacidad de la fuerza pública para hacerle frente a estas amenazas, porque uno tiene que ser consciente que en el departamento esto ha escalado y no hemos tenido una respuesta contundente del Estado para frenar esta situación. Eso preocupa. El ministro de Defensa confirmó que para capturar al responsable de ese atentado con un animal doméstico cargado de explosivos, ofrecerán 200 millones de pesos como recompensa. A las 12 del mediodía, 38 minutos, en la Clínica Las Américas de la capital de Antioquia, intentan salvarle la vida a los otros 2 uniformados que quedaron gravemente heridos en sus extremidades superiores e inferiores en este cruel ataque que ha devuelto a la historia del país a esos ataques terroristas en los que usaban incluso este tipo de animales domésticos. Este ataque fue el 9º en el país en cometerse y con la muerte del subteniente ya son 19 los uniformados que han sido asesinados en Antioquia de cuenta de esos grupos criminales en este 2025. Mariana, hay tristeza y dolor en una familia en Boyacá por el asesinato del teniente Jonathan Arbey Monsalve Moreno por la explosión de una mula bomba en el norte de Antioquia. Hablamos con el padre del oficial. El subteniente del Ejército Nacional, Jonathan Arbey Monsalve Moreno, hijo de campesinos de Gachantivá en Boyacá, perdió la vida en medio de la violencia que se vive en algunas zonas del país. Lo único que han comentado los labriegos de allá y los medios de comunicación es que fue un burro bomba. Lo demás pues todavía no
no he sabido nada oficial. La última vez que Jonathan visitó a su familia en su tierra natal fue en esta Semana Santa, donde el reencuentro, lleno de alegría, se vio opacado por una charla sobre la situación del país, sin imaginar que él mismo se convertiría en otra víctima de la cruel violencia. Él me comentó que estaba un poco complicada la zona, que los ataques eran frecuentes y de todas maneras pues siempre los iban accediendo y pasó lo que tenía que pasar el 9 de julio. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un joven alegre que entró al ejército buscando ayudar a los suyos, al igual que lo hacen centenares de campesinos que llegan a estas instituciones para buscar un mejor futuro. Duele mucho de este joven y de pronto muchos jóvenes del municipio que también están en el ejército, en la policía, porque pues son las posibilidades que hay para muchas familias. Jonathan, mi hermoso Tatán, estará por siempre con nosotros. El cuerpo del joven que había ingresado a la fila del Ejército Nacional en el 2019 aún no llega a Boyacá, donde será recibido con honores y trasladado a su natal Gachantivá. El uso de animales cargados con explosivos para atentar contra la fuerza pública es una práctica que ya había sido utilizada por grupos criminales en el pasado. El más reciente atentado devela la degradación del conflicto en Colombia. La utilización de una mula cargada con explosivos para atentar contra la fuerza pública en Valdivia, Antioquia, devela una vieja práctica criminal que tiene una penosa historia en nuestro país. Y en otro ataque atribuido a las FARC, 2 soldados resultaron heridos tras la explosión de un caballo cargado con explosivos en zona rural de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Los registros del Ejército Nacional señalan que el primer atentado de este tipo ocurrió hace 30 años en el departamento de Sucre. Luego se repitieron en Antioquia, Huila, Boyacá y Caquetá. El patrón, la utilización de mulas, caballos y hasta perros cargados con explosivos por parte de grupos armados para cometer atentados. Para el ataque se utilizó un perro al que le acondicionaron la carga explosiva. Cada vez tenemos grupos armados más vinculados con economías ilícitas y para estos grupos y para estos nuevos liderazgos el respeto por los derechos humanos o el respeto por el derecho internacional humanitario no es una de sus prioridades. La utilización de animales y el uso de seres vivos como arma de guerra está expresamente prohibida por el derecho internacional humanitario y otras normas internacionales. Muchas veces han habido muertos de la población civil, no son objetivos militares, es decir, hay violación al principio de distinción. También hay uso de métodos y medios prohibidos por el DIH. Los expertos dicen que se configura allí también el delito de perfidia, al advertir un engaño con el uso del animal. Hay un engaño. Se trata de inducir al adversario a pensar que el animal no es un ataque, no está predado contra él y mediante un engaño lo logra el animalito y lo utiliza el explosor y activa la carga. Adicionalmente, están de por medio conductas punibles por maltrato animal. Es evidente que este uso de los animales como armas de guerra genera un sufrimiento innecesario y constituye una forma de armas no convencionales. Los 9 atentados con explosivos mediante la utilización de animales durante las últimas 3 décadas ha cobrado la vida de los animales y más de 20 personas, un acto que pone en evidencia la degradación y deshumanización del conflicto armado en nuestro país. Pues a propósito de esto, está con nosotros a esta hora Andrea Padilla, ella es senadora y defensora de los derechos de los animales. Senadora, gracias por este contacto con Noticias Caracol. Y hemos visto, y aquí hemos resumido todo este tipo de horrores en la guerra, y esta no es la primera vez, como ya vimos, que un animal es instrumentalizado. ¿Cuál es su posición sobre esto? Catalina, es absolutamente atroz estos niveles de barbarie cada vez mayores en el conflicto armado. Ustedes hicieron un buen recuento de las veces que animales han sido instrumentalizados como arma de guerra. De hecho, Catalina, en el 96 hubo una explosión con un burrobomba, recordarán ustedes, en la estación de policía de Chalán, Sucre, que suscitó un pronunciamiento de la JEP con relación a la inclusión de la naturaleza dentro de, digamos, su reconocimiento como víctimas de la guerra. Lo reprochable, Catalina, es que esto no haya derivado todavía en ninguna medida eficaz por parte del Estado
para proteger a los animales, para hacer una suerte también de reparación con ellos y en general para incluirles en todos los procesos, digamos, de pacificación del conflicto armado. Esto es brutal, por supuesto, todas las condolencias con las víctimas humanas, pero no se nos debe olvidar que los animales también son seres sintientes y sufren esta barbarie. Sí, definitivamente, senadora. Y a propósito de lo que usted mencionaba hace un momento, leyes como la 2455, la Ley Ángel, buscan proteger los derechos de los animales. En este caso, ¿hay herramientas para la sanción contra quienes cometen ese tipo de horrores? Qué buena pregunta, porque efectivamente la Ley Ángel no solamente incrementa las penas, incrementa las sanciones, habilita la posibilidad de la prisión, de la pena privativa de la libertad, sino que logramos la aprobación de un agravante, y es cuando el acto de violencia contra un animal conlleve sufrimientos o, digamos, crueldades adicionales contra otros animales o personas de manera indeterminada. Aunque no se menciona allí conflicto armado, claramente esta es una circunstancia en la que aplicaría ese agravante. En un país donde la justicia funcione, este agravante tendría que aplicarse porque la Ley Ángel, digamos que aplica para todo tipo de actor social, no solamente para personas naturales, sino que también los actores del conflicto armado están cobijados por esta norma. Senadora, pues definitivamente el derecho internacional humanitario pues sí habla sobre los animales en el conflicto, la prohibición de su uso, pero realmente aquí en nuestro país, en medio de nuestro contexto, ¿qué tan importante es hoy para el Estado y para la justicia pues un animal que sea utilizado en el conflicto armado, que realmente se eche mano de esas herramientas, porque a veces parece que pasaran a un segundo plano? Esto habla del nivel de desconsideración, de olvido, de abandono que tenemos sobre los animales, al punto que son considerados armas de guerra, botines, cosas desechables, cosas intercambiables, usufructuables, explotables, y eso habla también de una deshumanización, digamos, en ese sentido. Yo creo que como país es urgente efectivamente esa reflexión sobre la consideración del animal como ser sintiente, merecedor no de la migaja del Estado, sino de políticas integrales de protección que incluso nos lleven a considerarlos como víctimas del conflicto armado. Y complemento la respuesta anterior, dentro de la Ley Ángel también ordenamos la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal que debe incluir unos protocolos para atender a los animales que resulten afectados por causas atribuibles al conflicto armado, por ejemplo, el desplazamiento y el abandono. A los animales también hay que protegerlos. Senadora Andrea Padilla, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes un fuerte abrazo.